En esta mañana vamos a disponernos para recibir la palabra del Señor. Y para esto busquen el Evangelio según San Juan, el capítulo 7. Los versos 37 al 39. Lo tenemos. Dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Este es Jesús hablando en esta mañana. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún hasta ese momento particular no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva. Esa es la palabra en esta mañana, el título de esta predicación en esta mañana. Ahora conmigo, Padre, gracias por la palabra que tú has escogido para sembrar en nuestros corazones. Hoy háblanos, hoy edifícanos, hoy instrúyenos, Señor, que hoy podamos conocer más de ti, que podamos tener más revelación espiritual a través de tu palabra, de tal manera que seamos transformados y cambiados. Permíteme, Señor, hablar conforme tu voluntad, hablar palabra de gracia, palabra de verdad, palabra de amor, palabra de edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Ríos de agua viva. Vamos a estar desarrollando, amén, esta predicación bajo ese título llamativo, amén. Mira, amados hermanos, uno de los evangelios que más me gusta leer y estudiar es precisamente el Evangelio según San Juan. Y cuando tú empiezas a leer y a estudiar este evangelio, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que no es igual a los demás. No es igual a Mateo, Marcos, ni Lucas. Porque estos evangelios, ¿verdad? Lo que es Mateo, Marcos y Lucas, ellos presentan una visión pues muy similar y en conjunto acerca de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, aunque con unas perspectivas ligeramente diferentes, pero realmente cuando tú los lees, tú vas a ver que se parecen mucho en lo que están narrando. Sin embargo, el Evangelio según San Juan es diferente porque tiene un enfoque teológico, es decir, tiene un propósito muy específico. Y de hecho así lo expresa Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, los versos 30 y 31, donde él dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas que se han escrito, las que él ha registrado en su Evangelio, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que con ese propósito está escribiendo Juan este evangelio. Por eso es que cuando una persona se convierte y empieza a dar sus primeros pasos, ¿qué se les recomienda? Que empiece, amén, por el evangelio de San Juan, porque precisamente el propósito de este evangelio es que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, y que creyendo en él podamos tener vida en su nombre. Y es por esta razón que cuando usted
lee este evangelio, va a ver que Juan incluye cosas que no están en otro evangelio. Por ejemplo, habla de señales y milagros que Jesús hizo, que no los vas a encontrar en los demás evangelios. Contiene relatos y discursos de Jesús que tampoco los vas a encontrar en otro evangelio. Y vas a ver que se hace un énfasis muy fuerte en la palabra creer. Esa palabra es importante en el evangelio de Juan. Y verás que Jesús se presenta como el gran yo soy, una alusión directa al nombre directo y al nombre divino de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé. Por eso es que tú ves que Jesús se presenta y dice, yo soy el pan de vida. Él hace 7 declaraciones. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Así que Jesús se presenta como el yo soy. Pero no solamente eso, sino que en este evangelio también, en diferentes momentos, Jesús anuncia las bendiciones que vendrían con el nuevo pacto, que serían completadas o que serían concedidas, debo decir, cuando Él completara su obra. Y es aquí que llego al relato de esta mañana, a la palabra que hemos leído, porque precisamente la palabra a la cual hemos dado lectura en esta mañana tiene que ver con una de estas bendiciones. Y es el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué está sucediendo en esta escena. Vamos a ver la ocasión. Jesús se encuentra en Jerusalén. Se está celebrando una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que los judíos tenían la ordenanza de celebrar ciertas fiestas a lo largo del año. Así que eran fiesteros, amén, celebraban, amén, al Señor, amén, y cada una de estas fiestas hablaba de algo, hacía memoria de algo, recordaba algo. Así que están celebrando la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, una festividad muy importante para los judíos. Y era una celebración que duraba 7 días. Y que recordaba el paso de Israel por el desierto cuando habitaban en tiendas de campaña, ese tiempo que tuvieron en el desierto, ¿verdad? Que estuvieron peregrinando por el desierto, que estuvieron habitando en campañas. De eso se trataba esta fiesta y ellos recordaban ese tiempo, 40 años que tuvieron en el desierto tras su salida de Egipto. Y fíjate que Jesús elige el último día de la fiesta, que era el momento donde las ceremonias llegaban a su punto culminante. Escoge este último día de la fiesta para proclamar un mensaje importante. Es decir, en el punto culminante y con toda intención espiritual, Jesús escoge este momento porque Él tiene que proclamar algo que necesitan escuchar todos. Y dada la importancia de este anuncio, fíjate que Él no se queda sentado, como dice la Escritura. Los rabíes enseñaban y hablaban sentados, pero dado que este anuncio es importante, Jesús se pone en pie. Dice la Biblia, y alzó la voz porque era algo que todos debían escuchar. Si alguno tiene sed, ¿pero de qué estaba hablando Jesús? Quizás allá había muchas personas con sed. ¿De qué estaba hablando Jesús? Si alguno tiene sed. Fíjate, es una palabra que nos recuerda el profeta Isaías. Si te vas al capítulo 55, verso 1 de Isaías, vas a ver que el profeta hace un llamado, Dios hace un llamado y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas.
La sed refleja una necesidad fisiológica en el ser humano. Cuando tú tienes sed, lo que te está diciendo es: necesito agua. Y si quisiéramos saciar esa sed con otra cosa que no es agua, no lo lograríamos. Cuando usted tiene mucha sed, usted podrá tomarse un refresco, un jugo. Quizás podrá refrescarlo, pero no le va a quitar la sed. Solamente el agua sacia la sed física del ser humano. El agua es sinónimo de vida. El ser humano puede vivir algunos días sin alimento, pero sin agua, muy poco. Muere. Jesús anteriormente había tenido precisamente una conversación con aquella mujer samaritana acerca del agua y acerca de la sed. Alabado sea el nombre del Señor. Él le había dicho a la mujer samaritana en Juan 4:13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque hay una sed espiritual, amados hermanos. Esa sed espiritual habla de una necesidad espiritual que el mundo no puede saciar. ¿Me sigues? Pero Jesús le promete y le dice a la mujer en el verso 14 del capítulo 4: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús le está hablando a la mujer samaritana de salvación. Pero ahora, cuando Jesús se para ante esta multitud en el último día de la fiesta y hace esta invitación a viva voz a los sedientos, no solamente está hablando de salvación, sino que está hablando de algo más. Y déjame detallar un poco, porque Él está hablando a todos los sedientos, es decir, le está hablando a los que están cansados de ir vez tras vez a los pozos de este mundo a buscar saciar su sed. Le está hablando a los que están cansados de vez tras vez intentar saciar su sed con una religiosidad vacía o con un legalismo. Le está hablando a los que están cansados de luchar con sus propias fuerzas por vivir una vida cristiana y no pueden. Le está hablando a los que están cansados de depender de un pozo en lugar de una fuente. Y Él les dice: vengan a mí y beban. Está haciendo una invitación personal, pero no solamente eso. Él se está presentando como esa fuente. Él no le está diciendo: vayan allá, vayan al pozo de Sicar o vayan al estanque de Siloé. Él está diciendo: vengan a mí y beban. Aleluya. Porque el que cree en mí, y cada una de estas palabras son palabras importantes, son palabras de peso. El que cree en mí, ¿cómo? El que cree en mí como Salvador, el que cree en mí como Señor, el que cree en mí como el Hijo de Dios. Entonces es una invitación a venir y a creer. ¿Y qué Él dice? Dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo se titula el mensaje de esta mañana? Dígalo alto. Ríos de agua viva.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora quiero que estés bien atento. Jesús utiliza esta metáfora de los ríos de agua viva, que pueden hacer alusión a los manantiales naturales, ¿verdad? Que brotan de la tierra o de las rocas de manera espontánea, de manera fluida. Y utiliza esta metáfora para referirse al Espíritu Santo. El versículo 39, Juan hace la aclaración. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque hasta el momento no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Déjame ir nuevamente a la mujer samaritana. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana de una fuente que salta para vida eterna, le habló del don de salvación. Pero ahora Jesús, en esta proclamación que está haciendo, en esta invitación que está haciendo, está hablando del don del Espíritu Santo que viene como resultado de la salvación que se nos otorga. Así que cuando el Señor nos da la salvación, también nos da su Espíritu. Amén. Aleluya. Entonces el apóstol Juan dice que hasta ese momento todavía el Espíritu Santo no se le había dado a los creyentes. Entonces la invitación de Jesús a beber de él y a recibir esos ríos de agua viva apuntaba a la venida del Espíritu Santo, que por cierto estaba por venir, estaba ya presto, ya casi a ser derramado, pero Jesús tenía que completar su obra. Y quiero que entiendas algo, esto es importante, porque cuando él dice hasta ese momento, está marcando cómo era que el Espíritu Santo operaba en el antiguo pacto. Y cómo iba a operar en el nuevo pacto. Por lo tanto, las palabras de Jesús tienen una importancia fuerte y poderosa. Porque lo que iba a ocurrir una vez Él muriera, resucitara y fuera glorificado, es que Él iba a enviar al Espíritu Santo, pero no de la manera que se conocía, e iba a actuar de una manera, ¿cómo le diría? De una manera íntima, personal, porque vendría a morar en cada creyente. Porque a través de la historia y desde el principio del Espíritu Santo, en la historia de la salvación ha estado activo. Sin embargo, hasta ese momento no había sido derramado permanentemente y sin medida. Es decir, entienda esto, el Espíritu Santo venía, actuaba y se iba. Digamos que el Espíritu Santo era un visitante que cumplía su encomienda. Pero una vez cumplía su encomienda, Él no permanecía. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando el Espíritu venía sobre él, él podía ejercer una fuerza sobrenatural para poder pelear contra los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Y el Espíritu en ese momento que venía le daba esa fuerza. Cumplía su propósito y se iba. Ahora, cuando usted estudia la vida de Sansón, usted se da cuenta sí que tenía ese don, tenía esa fuerza, esa capacidad especial que el Espíritu Santo le daba en momentos dados.
Pero con todo, cuando estudia la vida de Sansón, va a ver que tenía un carácter con serias deficiencias morales. ¿Por qué? Porque el Espíritu venía, te capacitaba para hacer algo, pero no venía a hacer una obra en tu interior. Los profetas profetizaban cuando el Espíritu venía sobre ellos, podían profetizar. De hecho, el mismo rey Saúl en un momento dado profetizó cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Y ya ustedes saben cómo terminó Saúl. Así que el Espíritu Santo venía para capacitar a las personas, ejercer un ministerio, ejercer una obra y después se iba. Pero no permanecía, no venía a morar en la persona. No podía establecer esa residencia permanente. Digamos que era un visitante para cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario para que el Espíritu Santo pudiera venir a morar, que Jesús primeramente viniera, fuera encarnado, habitara entre nosotros, completara su obra de redención, fuera glorificado para que entonces Él le pidiera al Padre que enviara a su Espíritu Santo sobre aquellos que creyeran y viniera a ser morada permanente en cada creyente. Y cuando esto sucediera, se iban a cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que en los postreros días Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Es por tal razón que el anuncio de Jesús y la invitación que Jesús hace es importante. Y de hecho está relacionado con el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto se caracteriza por el ministerio del Espíritu. Quiero destacar dos cosas importantes en esta expresión de Jesús, en esta metáfora de Jesús sobre los ríos de agua viva. Y es que Él dice que fluyen desde el interior y que no están estancados como agua de pozo, sino que ellos corren, ellos fluyen, ellos son dinámicos. El que cree en mí de su interior, adentro, correrán ríos de agua viva. Eso me habla de que el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. Ya no viene como un visitante, ya no viene vengo y me voy, no, ha venido para quedarse. Coja esto, porque si usted coge esto va a entender que el Espíritu de Dios no lo deja. Ay, el Espíritu de Dios me dejó. Ay, Señor, voy a orar como David y no quites de mí tu Santo Espíritu. No, Él vino para quedarse. Se puede contristar, claro que sí, se puede entristecer, pero no te va a dejar. Viene a morar en el creyente. Hay personas que piensan que los ríos de agua viva son una especie de sensación que se siente en el cuerpo. Y no estoy diciendo que la presencia del Espíritu no la podamos experimentar de diferentes maneras. Y tampoco pongo en duda la experiencia de cada cual. Ahora, entiende algo, el Espíritu Santo tampoco es un fantasma, ¿sabe? Pero la metáfora de Jesús va más allá de pensar en sensaciones o en emociones. Porque Juan aclara y dice claramente que cuando Jesús está hablando de ríos de agua viva, está hablando de la persona del Espíritu
Espíritu Santo, que es más que sensaciones, que es más que emociones, que es más que se me pararon los pelos, es más que eso. Porque si nos quedamos meramente en ese aspecto de sensaciones, las sensaciones son subjetivas, las sensaciones, las emociones vienen y van. Si nos quedamos en eso, estamos limitando lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y para lo que ha sido enviado. Jesús, precisamente hablando en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 16 de Juan, habla del Espíritu Santo. Él dice, por ejemplo, en Juan 14, 16, que Él pedirá al Padre y que dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe para siempre. Así que el Espíritu Santo es ese Consolador, ese acompañante que va a estar contigo para siempre. Jesús dice en Juan 16, 18 que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a llevar el mensaje de salvación. Pero ¿quién es quien convence a las personas? El Espíritu Santo, no eres tú. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por compartir la palabra, por compartir la semilla, el Evangelio de Cristo, por presentar a Cristo de la mejor manera posible, de la manera más clara posible. Y van a haber personas que van a creer y van a haber personas que no van a creer. Pero aquí la palabra me dice que en última instancia es el Espíritu de Dios quien convence a la persona. Por eso, si el Espíritu no convence a la persona, no hay convicción de pecado. Si el Espíritu no es quien convence a la persona no puede nacer de nuevo. Y eso, en cierto sentido, nos debe dar tranquilidad y paz al reconocer que sí tenemos una encomienda, tenemos una labor como sembradores. Pero al fin y al cabo, quien da el crecimiento y quien produce ese fruto es el Espíritu Santo. Tú dirás, es que yo le hablo a mi hijo y le hablo la palabra y le predico y parece que no hace mella. Pero tú estás sembrando, estás orando. Y el Espíritu Santo es quien va a convencer de pecado, a producir convicción en las personas. A veces los cristianos entran muchas veces en debates estériles, en debates inútiles, tratando de convencer a las personas de unas cosas. Y yo digo, bueno, si es el Espíritu el que hace la obra, a mí me corresponde presentar a Cristo y a este crucificado y confiar en que el Espíritu Santo traerá convicción en esa persona y lo convencerá de pecado. Pero cuando yo creo que yo soy el que hago la obra, mire, amados hermanos, me pongo a debatir y a pelear con cuanta persona. Mire, cuando una persona está cerrada, cuando una persona se cierra, a veces uno tiene que echarse hacia atrás y simplemente orar. Y saber cuáles son los momentos oportunos, porque hay momentos en que la semilla, como el terreno está trancado, no va a penetrar. Es ahí cuando la Biblia dice, no eches las perlas a los cerdos. Usted proclame la palabra, usted siémbrela. Aquí y allá, caerá en diferentes terrenos. Pero confíe que el Espíritu Santo hará la obra. Aleluya.
Jesús dice, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Así que el Espíritu Santo también viene para guiarnos. Y de hecho Jesús dice que no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas por venir. Si va a anunciar las cosas por venir es porque conoce el futuro. Conoce tu futuro. Conoce nuestro futuro. Conoce lo que está por venir. Y nos prepara. Amado, no tienes que buscar en el horóscopo para saber el futuro. No tienes que ir a que te lean las cartas para conocer el futuro. Cuidado. Cuidado con estar buscando el futuro. No tienes que ir al profeta fulano de tal para que te diga el futuro. Porque la Biblia dice que el Espíritu nos anunciará las cosas por venir. Y aunque no nos las revele, ¿sabes qué? Nos va a preparar para lo que pueda acontecer. Habrá provisión. Aleluya. Dios siempre hace provisión, aun cuando se avecinen tiempos malos. No habló a través de José interpretando unos sueños, cuando se anticipaba que en Egipto iban a venir tiempos malos. Pero antes de los tiempos malos iban a venir unos tiempos prósperos. ¿Para qué? Para que pudieran guardar. Para que pudieran hacer provisión. Y Dios levantó a un José, no solamente para hablar de lo que venía, sino para darles un plan. Porque Dios es un Dios de provisión. Y te digo a ti, hermano, y te digo a los que me estén escuchando, cuando Dios haga provisión en tu vida, guarda. Cuando Dios trae 7 años buenos de prosperidad a tu vida, guarda. Haz provisión. Bendice a otros. Porque puede ser que vengan luego tiempos difíciles. Y por cuanto derrochaste, por cuanto dijiste, Dios me bendijo y ahora me voy para yo no sé dónde. Fuiste negligente, no fuiste juicioso y sabio, entonces así vendrá tu necesidad. Porque a veces nos quejamos, amados hermanos. Dios me bendijo, sí, Dios te bendice. Pero Dios también te da una sabiduría. Dios te da una capacidad. Dios te da la capacidad de hacer buenos planes. Me metí aquí y me salgo de aquí, amados hermanos. Pero es que tenemos que saber pensar. Amén. El Espíritu Santo precisamente viene a guiarnos a toda verdad. Y Jesús también dijo en Juan 16:14, Él dice que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que el Espíritu de Dios viene a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo viene a impartirnos a Cristo. Él no se ensalza a sí mismo. Por lo tanto, yo no me puedo ensalzar tampoco a mí mismo. Si el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, ¿cuánto más nosotros no vamos a glorificar a Cristo? ¿Me sigues? Y eso todo esto por causa de que Él viene a morar en la vida
del creyente, de su interior. Fíjate que no es algo externo, no, Él viene a morar en nuestras vidas. Él está en ti. Si está en ti, entonces no lo tienes que buscar allá. Si está en ti, espérate, déjame ir a buscar el Espíritu Santo allá. Se me fue. ¿Dónde está el Espíritu Santo, amados hermanos? ¿Dónde está? Dime, está en mí. No, usted no está creyendo lo que yo estoy enseñando en esta mañana. Tiene que entender. Es una realidad de la cual nos tenemos que hacer conscientes. Jesús se lo expresó a sus discípulos antes de que Él fuera entregado, porque esto era importante, que lo conocieran. Y de hecho los estaba preparando porque en poco tiempo, dentro de unos días precisamente, el Espíritu Santo vendría, descendería con poder y vendría a estar en ellos. Y eso lo cambiaría todo. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y el segundo punto importante precisamente es ese. Correrán ríos de agua viva. ¿De qué habla ríos de agua viva? No, pastor, es que yo siento como unos ríos de agua viva, es que yo siento como unas cosquillitas, es que yo siento como una cosa. No, es más que eso, amados hermanos. No, es glorioso sentir la presencia de Dios, es glorioso gozarnos, es glorioso cuando el Espíritu nos hace llorar, es precioso. Amén. Pero va más allá que eso. Porque si nos quedamos en emociones y sensaciones y nuestra vida no es transformada, ¿qué es lo que está sucediendo en nosotros? Ríos de agua viva habla de una vida espiritual dinámica. Así que el agua viva no es simplemente agua en movimiento, sino es una imagen de una vida dinámica y continua en el Espíritu. ¡Aleluya! Jesús está diciendo que aquellos que creen en Él recibirán el Espíritu Santo. Y esto traerá renovación a tu vida. Esto traerá dirección, esto traerá comunión profunda con Dios. El Espíritu viene y nos sacia. Hace posible la vida de Cristo en nosotros. Es la fuente de una vida dinámica espiritual. No produce en nosotros una vida artificial. Cuidado, porque hoy en día estamos con la inteligencia artificial de moda. Eso es lo que está de boga. Y la inteligencia artificial está sustituyendo muchas cosas. Pero el Espíritu Santo no viene a producir en nosotros una vida artificial. No, el Espíritu Santo viene a producir en nosotros la vida de Cristo. La vida que fluye como ríos de agua viva. La vida que fluye cual manantial espontáneo y fluido, que corre, que sacia. Aleluya. No es una vida de pozo. No es una vida que tengo que ir todos los días al pozo a reponer el agua. No es una fuente. Aleluya. El Espíritu nos introduce a lo que Pablo llamó la vida en el Espíritu. De eso se trata los ríos de agua viva. Se trata de la vida en el Espíritu. Si tratas de vivir la vida en la carne, estás viviendo la vida de pozo. Pero es la vida en el Espíritu. Pablo decía en Romanos 8:9,
que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero les recordaba a los creyentes, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, amados hermanos, vivir en el Espíritu te lleva a una vida dinámica que se va a caracterizar por el crecimiento constante, crecimiento en el amor, en la paciencia, en el discernimiento. Y esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, esa morada, traerá a tu vida dirección, consuelo, fortaleza para enfrentar los desafíos que te presenta la vida. Con razón Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Yo me voy, me tengo que ir, ya cumplí aquí mi misión, pero no los voy a dejar desamparados. Enviaré otro consolador. Tremendo Jesús. Ahí estaba la provisión. Él le decía, os conviene. Los discípulos tal vez no lo entendieron al momento, pero Jesús, es que a nosotros nos gusta estar contigo. Disfrutamos de tu presencia. Y ahora ¿quién nos va a enseñar? Y ahora ¿quién nos va a consolar? Y ahora ¿quién nos va a hablar? Os conviene. Porque cuando viene el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Él hace a Jesús real dentro de nosotros. Y es tan así que la Biblia dice que estamos unidos a Cristo. No, pero es que yo prefiero tenerlo ahí, verlo cara a cara. No, es que Él está unido a ti. No sé si me entiendes. La relación que tenemos ahora con Cristo es mucho más profunda, es mucho más íntima que inclusive la de aquellos que lo conocieron y lo vieron físicamente. Porque ahora lo tenemos adentro. Él camina en todo momento contigo. Tú le puedes hablar en todo momento. Él te puede hablar en todo momento. Nos ayude el Señor a entender, a creer y a tener esa conciencia de su realidad en nuestras vidas. Termino. Cada día tenemos que reconocer, amados, nuestra necesidad espiritual. Cada día tenemos que tener sed de Él. Debemos reflexionar sobre nuestra sed espiritual y la necesidad de buscar cada día a Jesús como nuestra fuente de vida. ¿Dónde tú estás saciando tu sed? ¿Dónde estás buscando? ¿Te estás conformando con un pozo? Cuando Cristo dijo, será una fuente que salte para vida eterna. ¿Con qué te estás conformando? ¿Con qué quieres saciar tu vida? La palabra dice que tenemos que creer en Jesús. Es esa promesa, amén, de esos ríos de agua viva del Espíritu está ligada a la fe en Jesús. Por lo tanto, cada día tenemos que fortalecer nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora, en su obra perfecta, en su obra realizada.
La palabra nos enseña a vivir en el Espíritu, permitiendo que éste nos guíe y nos transforme. Y por último, debemos compartir esa vida del Espíritu. Así como los ríos fluyen y llevan vida, estamos llevados a compartir esa obra del Espíritu con otros, como siendo canales de bendición y testimonio. Si somos fuente, amén, esa agua debe fluir. No es solamente que el Señor nos bendice, no, esa agua tiene que fluir y bendecir a otros. En esta mañana abracemos esa invitación de Jesús a venir a Él y beber del agua viva. Aleluya. El que tenga sed, venga a mí y beba. Ahí está la clave, amados, para que podamos experimentar una renovación profunda en nuestra relación con Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dile al Señor: Señor, tengo sed de ti. Soy un sediento de tu presencia. Fuera de ti, nada deseo. Dile, Señor, gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu, Señor. Perdóname, Señor, si he ignorado a tu Espíritu. Perdóname, Señor, si teniendo este don, teniendo este recurso del cielo, he querido depender de los pozos de esta tierra. Perdóname, Señor, si no he estado fluyendo. Porque cuando vivimos y andamos por el Espíritu, fluimos en libertad. Pero cuando dependemos de la carne, que es como depender de un pozo, tu vida espiritual se estanca. Tu vida espiritual no crece, no prospera. Porque te has estado conectando al lugar incorrecto. Se te ha olvidado que estás conectado, amén, a Cristo. Se te ha olvidado que Jesús dijo: si crees en mí, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Mi Espíritu estará contigo, estará en ti. Es el Espíritu el que llena tu vida. Es el Espíritu el que llena tu corazón. Es el Espíritu el que te fortalece. Es el Espíritu el que te habla en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú lo expresaste y lo comparaste con ríos de agua viva, Señor. Porque viene a traer una vida dinámica, poderosa. Una vida que fluye, Señor, en tu voluntad. Una vida abundante. No una vida empobrecida espiritualmente, no una vida de mendicidad espiritual, sino una vida de plenitud, una vida de victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre la debilidad, aún victoria sobre las adversidades que se nos presentan, una vida con un propósito eterno, una vida con un propósito alto, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.
En esta mañana no te conformes, amado hermano, con una vida o con una existencia de pozo, aleluya, cuando hay una fuente que salta para vida eterna, cuando hay una fuente rebosante, aleluya. ¿Cómo te vas a conformar? ¿Cómo vas a seguir muriendo de sed cuando el Señor quiere saciarte, cuando el Espíritu de Dios quiere saciarte? Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, Señor, introdúcenos a tu río. Aleluya. En esa vida en el Espíritu. Me viene a la mente esa escena del profeta Ezequiel en el templo, donde las aguas estaban allí y él empieza a caminar, pero empieza a entrar en esas aguas y de momento se queda como que a la orilla. Y el profeta empieza a hablar con el Señor y empieza poco a poco a introducirse en ese río, en esa corriente. Pero quiero decirte, amados hermanos, que no es hasta los tobillos, no es hasta las rodillas, no es hasta la cintura, no te puedes quedar a medias. Tienes que zambullirte en el río de Dios. Tenemos que zambullirnos, tenemos que meternos con Dios completamente. Aleluya, o es o todo o nada. Llegó un momento ya que él tenía que ir a nado. Llegó un momento que ya él no podía controlar, amén, el asunto. Y ahí es donde tenemos que llegar. Hasta que dejemos de controlar nosotros y sea él quien gobierne. Y para eso tenemos que zambullirnos, tenemos que meternos profundamente, tenemos que bogar mar adentro. Aleluya, el Señor te dice, te estoy llamando a algo más profundo. Te estoy llamando a que dejes la superficialidad, te estoy llamando a que dejes la orilla. Aleluya, te estoy llamando para que ya no operes en tu carne, para que ya no operes en tu plano emocional, porque a veces el plano emocional quiere dirigirnos y es el que nos controla y es el que muchas veces nos dice, no te levantes temprano para venir a la casa del Señor, o te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y muchas veces estamos viviendo simplemente por el plano emocional que nos domina, que nos limita, y el Señor nos está diciendo, no, aleluya, métete en mi río, mi espíritu te quiere llevar, pero sal de la orilla, salgamos de la orilla, salgamos de la superficialidad, aleluya, y empecemos a experimentar el río de Dios en nosotros. Porque será en ti una fuente que salta para vida eterna, así le dijo el Señor a la mujer samaritana, que vivía cada día para conectarse con un pozo y buscar agua. Aleluya, deja el pozo. Desconéctate del pozo. El pozo no te va a saciar. Conéctate con la fuente de vida. Conéctate con Cristo. Conéctate con su Espíritu. Aleluya. Hasta que pierdas el control. El control de tu carne. Y deje que el Espíritu sea quien tenga el gobierno y quien te dirija. Que Dios nos dé en esta mañana entendimiento, que podamos, amén, recibir en nuestros corazones lo que Él nos quiere decir. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Que la misma quede atesorada en los corazones, Señor. Y yo creo que en esta mañana, Señor, tú has ministrado a cada vida, Señor. Y que hoy, Señor, comenzamos, amén, a andar, Señor, en esta nueva vida, en el Espíritu. Señor, nos reafirmamos, Padre amado, Señor, y nuestra mentalidad
cambia de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale la gloria a Dios. Aleluya, en esta mañana los bendigo en el nombre de Jesús y le damos la gloria a Dios. Gracias a los amigos, a los hermanos que pudieron conectarse. Que la paz de Dios sea contigo y vamos a vivir en el río de Dios en el nombre de Jesús. Amén.